Aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo una vez más. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes. Todos ustedes, hermanos, que permanecen fiel, que están fieles siempre a estas enseñanzas, a estos días, a los miércoles de enseñanza, de edificación para el pueblo de Dios. Y nuestros mejores deseos, hermanos, para cada uno de ustedes es que se encuentren bien, que se encuentren sanos, que se encuentren salvos, que se encuentren bendecidos. Son los deseos de la iglesia para cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que forman parte de esta iglesia, hermanos. Damos gracias a Dios, a nuestro pastor, porque nos ha dado la oportunidad de traer la enseñanza esta noche una vez más para cada uno de ustedes que nos sintonizan por estas plataformas, hermanos, por Facebook, por YouTube, ya sea por donde usted lo escucha o lo mira mejor. Y damos gracias a Dios por ello, porque es una responsabilidad muy grande, hermanos, traer palabra para un pueblo tan especial como lo son ustedes. Pero ya sin dilatar, hermanos, voy a leer la escritura que vamos a usar de cabecera para esta enseñanza. Y esta escritura se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 5. Y dice lo siguiente: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lachmi. Lachmi era hermano de Goliat Geteo. La palabra Geteo, hermanos, simplemente significa que eran de la ciudad de Gat. Así como nosotros decimos los angelinos o los neoyorquinos o qué sé yo. Eso simplemente significa ellos eran Geteos. Eran de la misma ciudad. Eran hermanos. El asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Un rodillo, si usted no sabe lo que es un rodillo de telar, es un rodillo o un palo más o menos como de 1 pulgada, redondo, grande, dependiendo de qué tan grande lo quiera usar para extender una masa o algo. Los panaderos lo usan mucho, gloria a Dios. Pero esto es lo que significa, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, en esta noche, con esta escritura queremos comenzar esta enseñanza que le hemos titulado Derribando mis gigantes, el número 3. Recuerde que habíamos dicho que les íbamos a dar una serie de 4 enseñanzas. Esta es la número 3, la tercera. Y con esto vamos a comenzar. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres grande, Señor, para siempre tu misericordia, Padre Santo. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, por cada uno de ellos, Padre Santo, que están fielmente, Padre Celestial, escuchando tu palabra, para edificarse, Señor Jesús, para saber en quién hemos creído y a dónde vamos, Padre Santo. Y sabemos que estamos en una guerra, Señor, una guerra espiritual, Padre Celestial, pero sabemos que tenemos las armas que tú nos has dado, Señor. En esta noche, Padre Santo, me pongo a un lado y dejo que tú hables a tu pueblo, Señor. Unge mis labios de barro, Señor, para que pueda transmitir este mensaje, Señor, así como tú me lo has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos de entender que uno de los nombres, o mejor dicho, el primer nombre que nuestro Dios lleva es Jehová de los ejércitos. Todos lo entendemos, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, está a través de toda la Biblia. Pero esto, hermanos, nos enseña que Él es un guerrero y nos enseña que Él va peleando la batalla, que Él va peleando la guerra por usted y por mí. Y que como hijos de Dios, hermanos, nosotros somos de su ejército. Y también, hermanos, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que vagan por el mundo, que vagan por las tinieblas, que andan buscando siempre a quien devorar. Nosotros tenemos lucha, hermanos, contra principados, contra espíritus
malignos. Gloria a Dios. Cristo nos ha dado las armas para vencer y es necesario ejercitarnos con ellas. Si no nos ejercitamos con las armas que Dios nos ha dado, hermanos, entonces nosotros vamos a una batalla sin esas armas. ¿Y qué sucede cuando un soldado va a pelear sin su rifle, sin su espada, sin sus armas que lleva, que les da el ejército para que peleen? Simplemente, hermanos, están a la intemperie y están a la misericordia de su enemigo. Nosotros no podemos ir a la batalla sin las armas que Dios nos ha dado. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Pues nosotros, amados hermanos, estamos en una batalla espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, pero son poderosas. Son poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar principados, para derribar potestades, para derribar espíritus, hermanos, que se ponen delante de nosotros y nosotros tenemos que derribarlos con esas armas que Dios nos ha dado. Como ya las conocemos, hermanos, se encuentra, si usted los busca, están en el libro de los Efesios. Paz de Cristo. Nosotros, amados hermanos, debemos tener una verdad muy presente, es una verdad espiritual, que somos soldados del ejército de Dios y como tal debemos estar atentos a las acechanzas del enemigo. Acabamos de leer la escritura, hermanos, que dice aquí que se volvió a levantar guerra sobre los guerra contra los filisteos, perdón. Y el Anán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el Geteo, y el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y déjenme un poquito hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque el domingo en la tarde, como confirmación, el Señor dio este mensaje. 75% de este mensaje fue predicado el domingo al pueblo de inglés. Y yo le doy gracias a Dios, porque para mí eso es una confirmación, amado hermano. Es una confirmación de que estas enseñanzas van por el camino correcto. Van por el camino porque Dios quiere que toda su iglesia se edifique, amados hermanos, con su palabra en el nombre de Jesucristo. Pero es interesante cómo comienza esta frase o este versículo. Dice lo siguiente: volvió a levantarse guerra. Volvió a levantarse guerra. La mayoría de las otras versiones de la palabra de la Biblia, dicen hubo guerra de nuevo contra los filisteos. Un poquito diferente. Pero de cualquier manera, hermano, que se traduce o que la traducción dice, nos da cuerda, hermano, nos da a entender y nos recuerda, hermano, que el enemigo nunca se va a quedar con las manos cruzadas. Cuando tú lo vences, hermano, en la oración, cuando tú vences aquel problema en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, él nunca se va a quedar con las manos cruzadas. Te voy a decir por qué. Porque su propósito número uno y el propósito primordial del enemigo es destruir al pueblo de Dios. El propósito número uno es destruir al Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios, hermano, no se viste con la armadura de Dios, es muy posible que caiga en uno de esos ataques. El enemigo nunca se va a quedar sentado en el nombre de Jesús. Esto, hermano, nos dice que él no se queda inactivo. Por el solo hecho de perder una batalla, él no pierde, hermano. Él no se queda sentado esperando a ver. No, hermano, él vuelve una y otra vez. Él vuelve a intentar cuantas veces es necesario. Es todo lo que tiene. Tiempo es todo lo que él tiene para intentar que tú caigas de la gloria de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Es una constante guerra, hermano, pero la victoria es de nosotros, porque Jesús lo venció.
¿Cuántos lo creen? En el Calvario, hermano, cuando Él colgó sobre esa cruz, cuando Él derramó esas gotas de sangre, hermanos, cuando esa agua derramó de sus costillas, hermanos, allí llevó tus pecados y los pecados de un servidor, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Cuando Él lo venció, hermano, el tentador, el diablo, cuando fue y llevó al Señor al desierto y el Señor lo venció, Él lo venció con palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él se fue por un tiempo. Esto nos da a entender, hermanos, que Él volvió a regresar. Y Él volvió a regresar para tentarlo por medio de los escribas, por medio de los fariseos, hermanos, para tentarlo con preguntas capciosas, preguntas que no tenían respuesta, pero que Él encontró respuesta para esas preguntas que le hicieron. ¿Por qué, hermano? Porque esas preguntas eran simplemente con el propósito de hacerlo caer, con el propósito de tentarlo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y una de los hechos, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender y mirar en esta historia es que a medida que los gigantes caían, o a medida que los gigantes, se levantaban, los soldados, hermanos, no solo se hacían más fuertes, pero también, hermanos, se hacían más diestros y se hacían más expertos en derribar gigantes. Gloria al nombre de Jesucristo. Así como los gigantes, hermanos, que un día mantuvieron al pueblo de Dios de rodillas en el suelo, así a un día, ahora los gigantes rogaban por misericordia, porque el pueblo de Dios había crecido, se había hecho tan fuerte, que ahora, hermano, ellos eran los que tumbaban los gigantes para gloria de Dios. Aleluya. Las pruebas, hermanos, las situaciones difíciles en nuestra vida, nunca nos van a ayudar si no vienen. Si nosotros vivimos una vida placentera, una vida de como dicen en inglés, kicking back, nunca vamos a crecer, hermanos, espiritualmente. Si tú quieres, hermano, crecer, tienes que enfrentarte a la lucha contra el enemigo. Y para que te levantes, hermanos, en la lucha contra el enemigo, tienes que entrar en un ministerio para que le hagas guerra al enemigo. Porque el enemigo, hermano, él no te va a hacer nada si tú nomás estás sentado en la banca. Él no te va a hacer nada si nomás vienes a escuchar palabra de Dios. Él no te va a hacer absolutamente nada si tú tienes fe pero no la usas. Está bien que la tengas, pero no la uses. El enemigo no te va a hacer absolutamente nada. Pero en el momento que tú comienzas a declararle la guerra, hablarle a tus vecinos, hablarle a tus primos, hablarle a tus hermanos, hablarle a tus parientes, y tus parientes, hermanos, se comienzan a convertir al Señor, vale más que lo creas, va a haber ataques. Pero Dios te ha dado la victoria en el nombre de Jesucristo, porque Él así nos lo ha prometido, hermano. La palabra de Dios dice que se levantó este hombre y derrotó al gigante Lagmi, quien era hermano de Goliat y que tenía una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Era su hermano. Y con eso, hermano, este hombre solamente trataba de infundir miedo, trataba de infundir al pueblo de Dios temor. Pero el pueblo de Dios nunca tuvo temor, nunca tuvo temor. Al contrario, hermanos, tuvieron valor y enfrentaron a este gigante, y este hombre, el Anán, fue y lo combatió con fe en el nombre de Jesucristo, y de la igual manera que Goliat cayó, también él cayó, porque era un gigante que estaba atentando contra el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Todo aquel, hermano, que confía jamás será avergonzado. El pueblo de Dios, hermanos, siempre debe de confiar en el Señor, porque su fe, su poder,
Su poder, hermano, siempre está disponible para todo aquel que cree. A Él le agrada, hermano, que sus hijos confíen en Él. Su mano, hermano, es tan poderosa, hermano, y siempre está atenta y dispuesta a socorrer a los suyos. Y siempre tiene cuidado de ellos. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, para la gloria de Dios. Miren lo que dice Pablo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Es un consejo, hermanos, que Pablo nos da, sabiendo que las maquinaciones de Satanás no son buenas. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar preparados para luchar contra él, porque va a venir en contra de nosotros una y otra vez, como ya se los he explicado. No podemos ignorar, hermanos, las maquinaciones del enemigo, pues él siempre procura, hermanos, estancar los planes de Dios para sus hijos. Él siempre procura, hermano, que tú no agarres la bendición que Dios ha preparado para ti. Los hijos de Dios siempre, hermano, debemos ejercer el discernimiento y utilizar las armas espirituales que Él nos ha dado, que el Señor nos ha dado, y así, hermano, podremos avanzar en victoria, porque en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre si usted cree lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Gloria a Dios. Pero ¿quién era este filisteo? Aquí es donde surge la pregunta: ¿quién era este hombre? Bueno, en primer lugar, hermanos, era enemigo del pueblo de Dios. No hay duda en esto. Él era hermano de Goliat. Y esto, hermano, lo encontramos, si usted lee la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 7 y el versículo 4, ahí nos dice la palabra de Dios que este hombre era hermano de hermano de Goliat. Y quizás, hermano, mire, veamos lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura o estatura de 6 codos y un palmo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí nos enseña, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que este hombre Goliat era hermano de Lacmí. Y quizás, hermano, se puede pensar o se puede deducir en esta noche que este gigante, siendo hermano de Goliat, él cargaba en él un espíritu de venganza, un espíritu de muerte, un espíritu de odio, un espíritu de ira, hermano, un espíritu de deseos horribles por los cuales comenzó a hacer locuras y a cometer locuras en contra del pueblo de Israel. Pues recordemos, hermanos, que cuando su hermano cae, Goliat cayó, él quedó solo. Y él le creció ese espíritu de amargura, y podemos pensar que por causa de ese espíritu de amargura él cometió estas cosas contra el pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, el significado de su nombre. El significado de su nombre, hermano, tiene varios significados, pero uno de ellos es mi pan. Y mi pan, hermanos, es raíz de la palabra que se traduce como alimento. Otro significado es mi guerra, y la raíz de esta palabra es guerrero. Y esto representa, hermano, a todo aquel o a todo aquello que quita o roba el pan
del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Es el que procura detener, hermanos, la provisión del Hijo de Dios, la provisión del cristiano. Su naturaleza nos describe, hermanos, su batalla continua por impedir la bendición financiera de los hijos de Dios. Gloria a su nombre. Aquí, hermanos, habla de escasez, habla de ruina, habla de ausencia de los frutos, habla de fracaso, habla de decaimiento en los negocios, en el trabajo, habla de muchas cosas que pueden venir contra un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que tenemos que entender que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vienen estas cosas a tu vida, hermano, cuando vienen esta necesidad, tenemos que entender que no solo de pan vivimos nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios y vivimos en esta noche con fe en el Señor, tenemos que entender que no solamente de pan vivimos. Sí, hermanos, vivimos de pan porque nos gustan las tostadas, los burritos, las carnitas y todas esas cosas, pues son buenas, claro que sí, para la carne. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que este cuerpo es más espiritual que carnal. Tenemos que entenderlo de esta manera. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, hermanos. Okay. Entonces, hermanos, con esto en mente, tenemos que entender que nosotros somos eternos, somos espirituales. Más que carnales, somos espirituales. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el espíritu vive para siempre, pero la carne muere cada día. Alguien dé un aplauso a la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, hermano, este gigante nos recuerda que las tinieblas siempre procuran estorbar el alimento y la palabra para el pueblo del Señor. Este gigante procura, hermano, por todos los medios posibles que el Hijo de Dios no lea, que el Hijo de Dios no estudie, que el Hijo de Dios no escuche, hermano, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nutre, hermano, la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos nutre y nos hace fuertes, hermanos, para salir a la batalla contra el enemigo. Gloria al nombre de Cristo. Cuando avanzas por fe y confías en el poder de Jesús, confías en el poder y en el cuidado de Dios, hermanos, Él no te dejará avergonzado. Él no te va a dejar avergonzado. Seguramente, hermano, el enemigo intentará. El enemigo, hermano, va a intentar por todos los medios que pueda de robarte, de quitarte las bendiciones de Dios, de quitarte todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida, hermano, o tratará de detener tu avance en el Señor, tratará de detener tu avance en el ministerio que tú escogiste para crecer, tratará de detener tu avance, amado hermano, en todas las cosas que tú estás trabajando para la obra de Cristo, para la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú trabajas en el Señor, le vas a quitar almas para el reino de Cristo. Por eso Él va a tratar de cortar tu avance y trata, hermano, de detener todo lo que tú estás haciendo para servir a Dios. Pero tú, hermano, en esta noche yo te digo, en el nombre de Jesucristo, no te detengas. Él está a tu lado. Él te fortalece. Y si tú perseveras en Él, Él te va a dar la victoria. De hecho, Él ya te ha dado la victoria. Solamente nosotros tenemos que extender nuestra mano por fe y agarrar esa victoria que Él ya nos ha dado. Hermano, ante momentos difíciles en nuestra vida, a veces nosotros podemos pensar que todo va a empeorar en nuestra vida, que nada se va a poner mejor. Nuestra carne siempre nos va a decir, hermano, y déjame decirte que el peor enemigo que tú te enfrentas cada día es la carne, hermanos. El peor enemigo que nosotros nos enfrentamos cada día es el que tenemos enfrente de nuestro espejo. Pero la verdad, hermano, es que el Señor en todo está. El Señor, hermanos,
está en toda área, en toda parte de nuestra vida. Él ya nos ha prometido, hermanos, darnos la victoria. Como les dije, de hecho ya nos ha dado la victoria, hermano. Pues nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Cristo mora en nosotros. Y sabemos que por este hecho, hermano, que Cristo mora en nosotros y nos ha dado su Espíritu, sabemos que ese gigante va a caer. Sabemos que ese obstáculo va a caer. Ese obstáculo va a ser superado. No importa el tamaño de este, mi amado hermano. No importa lo grande que sea tu problema. No importa lo grande que esté esa pared, esa muralla, ese obstáculo, va a caer en el nombre de Jesucristo, porque Él así lo ha prometido. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre. Amado hermano, todos corremos, todos tenemos un desierto en nuestra vida. Todos tenemos un desierto en nuestra vida y siempre va a haber un Elanán que va a derribar a ese gigante. Alguien dele gloria a Dios. Ahora, el nombre de Elanán es una palabra, hermanos, que contiene una revelación muy importante. Y en acorde, hermanos, con el arma de Dios para vencer a este gigante cuyo nombre, Lahmi. Espero no perderlos. ¿Qué significa? Como ya lo dijimos, Lahmi significa pan, significa mi guerra, significa mi alimento. Recuerde, mi, ¿ok? Es uno que estorba, hermano, la provisión de Dios para sus hijos. Elanán es uno que es un guerrero. Es el que lo derrotó. Y tiene varios significados también. Y uno de los significados de este nombre, Elanán, es gracia. Dios ha mostrado su favor y es un regalo de Dios y es bueno. Gloria al nombre de Jesucristo. En medio de la dificultad, del favor y de la gracia de Dios, nos permite, hermano, fructificar donde otros jamás lo han logrado. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida por medio de la gracia, del poder y del favor de Dios, nosotros llegamos a lugares donde otros han fracasado. Otros se han ido en bancarrota, pero nosotros vamos de victoria en victoria, caminando adelante en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Dios es justo. Y Él promete bendecir a sus hijos si sus hijos le sirven. Y Él siempre nos va a dar la victoria. Y otros pueden pensar, pero ¿por qué yo fallé? ¿Por qué yo fracasé? ¿Por qué yo no llegué hasta ese punto? Bueno, porque te hizo falta servirle a Dios, así como uno le sirve a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si yo me pongo aquí a contarle historias, hermano, y a decirle testimonios de lo que me ha pasado personalmente en mi trabajo, usted se iba a sorprender. Pero esto es otro estudio para otro tiempo. Gloria al nombre de Jesucristo, porque el tiempo se nos agota. Gloria a Dios. Aunque el enemigo se levante, hermanos, el Señor sigue bendiciéndote. Aunque el enemigo se levante, el Señor sigue dándote la victoria. Porque, hermano, poderoso es el Señor para hacer con nosotros lo mismo que hizo con Jacob. ¿Cuántos se acuerdan lo que hizo con Jacob? Gloria al nombre de Jesús. Nosotros debemos, hermano, destacar que la Biblia dice, hermano, que este gigante fue derrotado por Elanán, hijo de Jair. Y el nombre de Jair significa mi luz, quien difunde luz, iluminado por Dios. Entonces, su hijo Elanán estaba, la genética, en su hijo, hermanos, estaba, él llevaba en la sangre, ¿qué llevaba en la sangre? Llevaba la luz, llevaba la iluminación de Dios y llevaba la difusión de la luz de Dios, amados hermanos. Entonces, hermanos, si ahí estaba la genética de Dios en él, hermano, él podía hacer resplandecer la luz de Dios donde quiera que él iba. Como David, hermano, Elanán no se conformaría viendo a este gigante humillar a su pueblo. No se iba a quedar sentado. ¿Sabe por qué? Porque llevaba la genética de un guerrero que vive y reina para siempre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por eso él no iba a dejar que el pueblo de Israel fuera humillado y avergonzado como lo hizo su hermano. Por esa razón
cayó. Por esa razón el Anán fue y lo mató. Y Dios le dio la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Es necesario que como hijos, hermanos, con el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, no permitamos que el conformismo nos limite. No permitamos, hermanos. No permitamos que el miedo, hermanos, nos limite. No permitamos, amados hermanos, que la pereza nos limite. Gloria al nombre de Jesucristo. No permitamos, hermanos, que la pereza nos impida avanzar y conquistar las bendiciones que Dios ha planeado darnos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sigamos adelante, amados hermanos. El favor de Dios está con nosotros. Nosotros somos hijos de Él, hermanos. Somos hijos de Dios. Y quizás el enemigo, hermano, ha estorbado las bendiciones en nuestra vida. Muchas veces lo ha hecho. Y tal vez, amados hermanos, hemos caído en el conformismo. Muchas veces lo hemos hecho. Gloria al nombre de Jesucristo. Y por lo tanto, hermano, hemos aceptado, hermanos, la ausencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Pero el Señor, hermanos, que ha planeado múltiples bendiciones para su pueblo, no las dejemos, hermanos, no las dejemos. Tenemos que ir en el nombre de Jesús. Él nos ha equipado con las armas del Espíritu para vencer, y Él quiere bendecirnos, amados hermanos. Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere bendecirte aún a pesar de tus debilidades. Él quiere bendecirte no solamente espiritualmente, pero económicamente también, hermano, en esta noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Él te quiere bendecir en todos los aspectos de tu vida. Gloria a Dios. Si tú lo puedes creer en esta hora, dale un aplauso a la gloria de su nombre. Hermanos, cuando leemos la Biblia, aleluya, y vemos aquellas grandes cosas alcanzadas por los hombres de Dios, no podemos, hermanos, quedarnos sentados y no hacer nada al respecto. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Muchas veces podemos pensar en nuestra vida, hermanos, cuando las cosas vienen y no miramos bendición, no miramos nada, pero miramos al vecino, miramos al hermano, miramos a todo que está siendo bendecido y pensamos, ¿por qué no veo yo eso en mi vida? O pensamos a veces, ¿cómo puedo lograr lo que el Señor me ha prometido? Si el Señor me lo ha prometido, ¿cómo puedo yo alcanzarlo? Y muchas veces lo hacemos por causa de ignorancia, hermanos. O también, amados hermanos, sabemos que Dios es fiel y no miente y nos ha prometido muchas cosas, pero no lo podemos alcanzar. Bueno, en esta noche es el día donde tú lo puedes alcanzar, porque lo que sigue de esta enseñanza, hermano, te va a abrir los ojos y te va a hacer entender que si tú no obedeces a Dios en lo que Dios ya te ha prometido, entonces se convierte en rebeldía. Y la rebeldía, hermano, va contra la palabra de Dios. Dios es todopoderoso para hacer lo que dice, hermano, y nosotros no podemos quedarnos sentados esperando de dónde va a llegar la bendición. Tenemos que ir a agarrarla, gloria a Dios. En el libro de Números 13, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Aleluya. Dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos ellos varones, eran príncipes
de los hijos de Israel. Aquí miramos, hermanos, la palabra de Dios aquí nos enseña que Caleb fue mandado. El Señor le dio una orden. Lo envió para ir a reconocer la tierra prometida con otros 11 hombres, con otros 11 príncipes. Aquí Caleb, hermano, la palabra Caleb significa audaz, eficaz, capaz. Y es el resultado de conocer a Dios, de su vida de adoración. Era un hombre de fe. Y no lo llevaba a ser osado o a creer por cosas grandes en Dios. Y la fe, hermanos, y la fe en Dios te hace tener una perspectiva diferente de los problemas. Números 13, 25 al 32. Gloria a Dios. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel y el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis y ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, todo positivo. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Geteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: sabemos luego, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más poderoso nosotros que ellos en número. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Rebeldía. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, sus hombres de grande estatura. Rebeldía. Gloria a su nombre. Aleluya. Aquí estamos mirando, hermanos, cómo la mayoría de los espías no creyeron que fuera posible conquistar la tierra. Hacían énfasis a las grandes murallas, hacían gran énfasis a la grande altura de los enemigos, pero no consideraron la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Y llevados por el temor de incredulidad, decidieron, hermanos, no subir a conquistar la tierra. Aleluya. Ya me lo terminamos. Caleb habla una fe genuina en las palabras de Dios y en su poder. Y no tiene duda, hermanos, de la victoria que el Señor les va a entregar, o ya les ha entregado, ya se los había dicho, que ya se lo había dado. Era la promesa que había hecho a sus padres. Y no importa, hermano, cuán grandes sean o son las murallas, ni la altura de los gigantes, hermanos, van a caer, porque Dios ya lo prometió. Ellos hablaron mal entre los hijos de Israel, hermanos, gloria a su nombre. Hablaron mal sobre la tierra que habían reconocido. Y muchas veces, hermanos, el poder y el miedo y la incredulidad nos llevan a hablar mal, gloria a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que si Dios ya te dio la promesa, nomás ve y agarra la promesa. Es tu promesa, Dios te la dio, ya te la ha regalado.
por su gracia, por su misericordia nos ha dado la bendición. Vamos a tomarla, hermanos. Tenemos que adoptar el espíritu de Caleb y agarrar esa bendición que Dios ya nos ha dado. Gloria al nombre de Jesucristo. Muchas veces, hermanos, ese miedo y la incredulidad nos lleva a hablar mal. Nos lleva, hermanos, a decir cosas contrarias a lo que Dios ya ha dicho, hermano. Y magnificamos el tamaño del problema y exaltamos, hermanos, la altura de los muros y exaltamos la altura y lo grande de los problemas, haciendo más grande el problema que al que hizo el problema. Haciendo más grande la muralla que al que hizo la muralla. Haciendo más grande al problema en lugar de exaltar a Dios, porque Dios es el que te ha dado la victoria. Dale un aplauso a la gloria de su nombre. Aleluya. Los ojos de la fe siempre, hermanos, van a ver la grandeza del Señor. Las dificultades las va a ver, hermanos, la fe como oportunidades para ver su gloria. La fe es recompensada por el Señor. Si tú caminas en fe, amado hermano, y un problema viene a tu vida, vas a mirar ese problema como un escalón para seguir más adelante. Números, capítulo 4, versículo 21 al 24. Dice lo siguiente: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, gloria a Dios, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Aleluya. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios, hermanos, castigó a Israel por su rebelión. Él te da un mandato, decides no ir y automáticamente se convierte en rebelión. Porque cuando dudas de Dios, amado hermano, cuando dudas de la promesa de Dios, la duda es un pecado. Gloria al nombre de Jesucristo. Él los castigó por su rebelión y por su incredulidad, hermano. Y todos los mayores de 20 años que habían visto la gloria y el poder de Dios en Egipto, durante el camino del desierto, hermanos, no entraron a la tierra prometida. Solamente la segunda generación entró. Y el versículo 29, amado hermano, por favor, dice lo siguiente: de la manera que Jehová lo había. El 29. Números 14, versículo 29. Yo sé que no se lo di, hermano. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice Jehová de los ejércitos. El temor y la incredulidad terminan convirtiéndose en tu rebelión y ultimadamente en tu sepultura. Gloria al nombre de Jesucristo. No cabemos nuestra sepultura, hermano, por andar no creyendo en las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Démosle un aplauso a la gloria de su nombre en esta noche, hermano. Dios, hermanos, ahí expresa que Caleb hizo dos cosas bien importantes. Primeramente, hubo un espíritu diferente en él. Y segundo,
decidió ir en pos de mí. Y no se dejó llevar por el espíritu de incredulidad de la mayoría, hermanos, y tomó la decisión de seguir a Dios y su plan. Aunque ellos querían mostrar, hermanos, ellos querían nombrar un capitán para devolverse a Egipto. Bueno, no llegaron a Egipto, murieron en el desierto. Gloria al nombre de Jesús. La fe y la perseverancia, hermanos, son necesarias para conquistar lo prometido por Dios. Josué 14, 5 al 12. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés cuando varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía de mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, y yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y será para tus hijos y descendencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel avanzaba por el desierto, y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza hoy para la guerra, y mira subir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que el día que los anaqueos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces, hermanos, aquí miramos que este hombre, Josué, le trae a memoria todo lo dicho por Moisés, trajo a la memoria de Josué. Y aquí le dijo, hermanos, lo dicho por Moisés 45 años, seguramente cuenta aquí, hermanos, que la historia de Dios, o la historia por la que tuvo que pasar por el desierto y cuántos hombres cayeron y todas esas cosas, él estaba platicando la historia por lo que había pasado, simplemente para decir: dame ese monte, yo lo quiero, Jehová me lo prometió, es mi monte y yo lo voy a ir a agarrar, y si hay hombres gigantes yo los voy a destruir, los voy a echar para afuera, porque es palabra de Dios y Dios me ha dado ese monte. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, Caleb sigue creyendo que Dios lo usará para cumplir lo que Dios ya le había prometido. El Señor honra y premia la perseverancia de la fe. Josué 14, versículo 13. Ya vamos a terminar. Dame pues ahora ese monte. Habló a Jehová aquel, dice: porque tú oíste en aquel día que los anaqueos están allí y que hay ciudades grandes fortificadas, y quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho.
Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de un medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Aleluya. Entonces, y le dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú a Jehová, y que tu nube estaba sobre de ellos, y que de día ibas delante de ellos, y la columna de nube de noche, y en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. En las gentes que habían oído tu fama hablarán diciendo. Aquí, hermano, está diciendo cómo esta gente murió por su rebeldía. Y aquí nos enseña, hermanos, que Caleb recibió esta ciudad por cuanto había creído, por cuanto había seguido fielmente a Dios. La ciudad de Arba, hermanos, Arba es el padre de Anac, el padre de los gigantes. Gloria a Dios. Y esta ciudad, hermano, era de los gigantes y vino a ser de Caleb. Él expulsó a estos hombres de gran estatura porque Dios estaba con él. Esta ciudad, hermanos, se llamó Hebrón. Hebrón, que significa amigo, significa, hermanos, el que conoce a Dios. Significa la casa del amado. ¿Por qué, hermanos? Allí sepultaron al amigo de Dios, que era nuestro padre Abraham. Y es la segunda ciudad, hermanos, más importante de la religión judía, después de Jerusalén. En otras palabras, es la segunda ciudad. Es muy interesante, hermanos, la frase con la que termina este versículo, o este capítulo, perdón, todo el capítulo. Y no lo leímos todo, hermanos, por cosa del tiempo. Pero mire, la última palabra que dice en este capítulo, dice: y la tierra descansó de la guerra. Este cuerpo, hermanos, somos tierra nosotros. Somos tierra. Y si nosotros, hermanos, luchamos por lo que Dios nos ha dado, va a llegar el momento que Dios nos va a dar el descanso. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Aquí a mí me parece, hermanos, que esta conquista Dios la usó para sellar una avanzada, hermanos. Solamente quedaba una cosa pendiente, y esta era cumplir una promesa que Dios le había hecho a un hombre 45 años atrás. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor es fiel y Él cumple lo que promete. Él no miente, hermanos. Él no es hijo de hombre para que mienta. El Señor es poderoso. Él cumple sus promesas. Nosotros podemos, hermanos, depositar toda nuestra fe en Él. Aunque haya que superar ciertos obstáculos, ciertas dificultades, ciertas cosas en nuestra vida, hermano, porque somos carne y vivimos en este mundo y vamos pasando por este mundo. Y mientras pasamos por este mundo, hermanos, va a haber obstáculos que tenemos que pasar, o tenemos que usarlos como escaleras para poder avanzar a la gloria que Dios ya nos ha prometido, que Dios ya nos ha dado, hermano. Y al final de todo, hermano, tenemos que entender que Dios, Él cumple su palabra. Si Él prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos, y pidamos a Dios que nos dé una bendición especial, que ponga esa palabra, hermanos, en nuestro corazón, y que nos ayude, hermanos, a poder entender y a aceptar las órdenes que Él nos ha dado, porque es nuestro camino. Tenemos que estirarnos y agarrar esa bendición que Dios te ha dado, hermano, para que
Dios sea glorificado en tu vida y que todos los que te rodean puedan mirar, hermanos, las bendiciones de Dios sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Te bendigo, Padre Celestial, por el pueblo, Señor, que tú has puesto, Padre Celestial, en esta iglesia, Señor. Te doy gracias por un guía, Señor, que tú nos has dado, Señor, nuestro pastor en esta noche, Padre Santo. Que tú, Señor, lo uses cada día, Padre Celestial, para que traiga palabra, Señor, palabra fresca, palabra viva, Señor, cada día a tu pueblo, y sigamos siendo edificados, Padre Santo. Pero en esta noche te pido, Padre Santo, que cada uno que escucha esta enseñanza, Señor, que pueda agarrar algo de ella, Padre Celestial, y la ponga en su corazón, Señor. Que pueda caer esta semilla, Señor, en esos corazones, Padre Celestial, y pueda cumplir ese trabajo, Señor, por el cual tú la has mandado, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que tú me das en esta hora de poder ser partícipe, Señor, de las bendiciones de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, Señor. Bendícelos. Sabemos que estamos pasando, Señor, por una situación difícil, Señor, pero nada imposible para ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Al que está enfermo, Señor, sánalo en esta noche. Al que está cansado, Señor, dale fuerzas en esta noche, Padre Santo. Al que está decaído, no le dejes de tu mano, Señor, para que al final de cuentas, Padre Celestial, tu nombre siga siendo glorificado, tu nombre siga siendo ensalzado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, también antes de despedir, quisiera recordarles que no nos olvidemos en esta noche de seguir siendo fieles, hermanos, al plan financiero de la iglesia. Entendemos, hermanos, que las cosas están un poco difíciles ahorita, pero sigamos, hermanos, siendo fieles. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar alimento. Recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos los diezmos. Hay que traer los diezmos, hermanos, al alfolí, y hay alimento en la casa de Dios. Si no, dice la palabra de Dios, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Ya sabemos, hermanos, las aplicaciones por donde podemos dar. Usémoslas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios los siga manteniendo sanos, salvos y bendecidos en el nombre de Jesús.